Vamos a ver cómo representar una figura en varias perspectivas distintas. Por ejemplo, si tenemos un cubo, vamos a hacer estas dos figuras. El cubo, tenemos el cubo y el prisma de base triangular equilátera, ¿no? Si hacemos ahora la vista en alzado, tenemos el cubo es otro cuadrado y este pues será otro cuadrado. Un cuadrado que tendrá su lado alineado con este al hacer verticales por los extremos, ¿no? O sea que en sistema diédrico tenemos estas dos figuras, ¿vale? Eso quiere decir, si doblamos el papel lo entenderemos, que esta figura está formada por una forma cúbica, 6 caras que son cuadrados y cuyas proyecciones son el cuadrado y aquí en alzado pues otro cuadrado, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Mientras que aquí tenemos el prisma, aquí representaremos la línea discontinua, el prisma que tiene una cara cuadrada y luego tiene aquí un triángulo equilátero. Entonces al proyectarlo aquí abajo tenemos el triángulo y al proyectarlo frontalmente tenemos el cuadrado con la línea que no es visible, ¿no? Bueno, estas son las dos figuras con sus proyecciones en planta y alzado. Recordamos que la figura del alzado la giramos de manera que viene a parar aquí tras el giro. Por eso quedan las vistas alineadas, la planta y el alzado. Y la línea de tierra, que es esta de aquí, la representamos con dos segmentos, ¿vale? Bueno, ese será el fundamento del sistema diédrico y vamos a convertir estas figuras en perspectiva. Aquí las tenemos en axonometría, las vamos a hacer en varias perspectivas, ¿no? Entonces, partiendo de la figura del cuadrado, tenemos el cubo, basta con desplazarlo en una dirección y ya obtendremos la caballera de la figura, ¿no? O sea que ese desplazamiento del cuadrado me provoca aquí la perspectiva caballera del mismo, ¿no? Habrá que representar lo no visible como discontinuo. Mientras que tenemos la otra figura que también podemos inscribirla si queremos en un prisma. Giramos el prisma, ¿no? Bueno, esto parece algo mayor que esto, pero bueno, eso ya es una cuestión de trazado. Entonces tenemos el cuadrado y ahora el prisma donde se va a inscribir y dentro de este prisma tiene estos dos puntos que es la línea meridiana, ¿no? Entonces habrá que unir este punto con este con este, este con este y este con este. Bueno, ya tenemos las dos figuras en perspectiva caballera. Si nos fijamos, podríamos representar aquí los ejes, de manera que vendría un eje por aquí, viene por aquí, y ahora el tercero vendría por aquí. Vale. Y tenemos la figura que está formada por el cuadrado, vamos a representar continuo lo visible, y ahora tenemos esto que se ve también, ya que está en la parte superior, bajamos aquí una discontinua y otra discontinua, ¿no? Tenemos ya la figura en caballera, ¿no? Y el cubo lo mismo, vamos a representar lo visible sería esto y sería estas dos aristas. Y ahora ya hacemos esto también líneas continuas porque también se ven y todas las demás ya quedarían discontinuas, o sea, podemos quitar un poco por encima y marcar estas según la normativa del dibujo técnico con línea discontinua, ¿no? Bueno, pues esta es la perspectiva caballera, ponemos la posición de los ejes y debemos indicar como mínimo, se suele indicar el ángulo, normalmente este ángulo para esta perspectiva se viene diciendo se coge por aquí o se coge este, ¿no? A mí me gusta más coger este, 135, 90 más 45, pero bueno. Y luego la reducción, si esto mide 2 y esto mide 1, la reducción sobre el eje Y es 1/2, ¿vale? Aquí lo mismo, la reducción, pues esto, si hemos cogido la mitad, si el cuadrado es igual, pero esto hemos cogido en esta dirección la mitad de este segmento, hemos cogido la mitad, pues también aplicamos una reducción de 1/2, ¿no?
Bueno, esta sería la perspectiva caballera. Como vemos, la referencia es coger los ejes y poner un ángulo, ¿no? Si nos fijamos, si vuelvo a coger la misma figura, podría decir, bueno, pues ahora la coloco aquí, la voy a hacer también a tinta, y ahora la pongo aquí por debajo. De manera que ahora esto es discontinuo, y ahora coloco aquí continuo, 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 y aquí discontinuo. Bueno, pues realmente la estoy viendo desde abajo, ¿no? Entonces tendré el eje aquí, el eje Z, aquí el eje Y y aquí el eje X. Como vemos, una cara está en verdadera forma, es la que forman los ejes coordenados X, Z, ¿no? Entonces tenemos aquí otra caballera, entonces tenemos una caballera aquí, si cojo el ángulo a partir de este eje X hasta ahí, pondría X o Y 135, ¿no? 135 grados, 90 más 45. Pero si sigo hacia aquí, si nos fijamos, si llego hasta aquí, estaríamos en X o Y 180. 180 más 45, 225. O sea que el ángulo este sería 225 grados, ¿vale? X o Y igual a 225, y la reducción, en vez de coger aquí, cogimos la mitad, pues aquí, por ejemplo, podría ser... pues más o menos por aquí, pues podría ser, por ejemplo, 4 séptimos, ¿no? Reducción 4 séptimos sobre el eje Y. Bueno, no me voy a meter en la reducción que coja cada uno, que cada uno coja la que quiera, yo creo que la mitad está bien. Si lo hiciéramos sin reducción, pues habría que coger exactamente la misma medida de la arista del cubo, con lo cual no quedaría nada real hacer un cubo según esta disposición, ¿no? No es nada real coger una perspectiva caballera sin reducción, ¿no? Entonces aconsejo siempre coger, por ejemplo, la mitad. Es una reducción normalizada que se viene utilizando en los dibujos, ¿no? Bueno, decíamos que esta era la caballera y que si girábamos la figura así, pues teníamos una militar, ¿no? O sea que esta cara aparece en verdadera forma, pero ahora es la horizontal, aquí es la vertical, ¿no? Entonces, recomiendo hacerlo en otro lado para no liar. Digo, giro un poco el cuadrado y ahora esta es mi cara horizontal. La desplazo también con la reducción, puede ser a 1/2. Hago aquí las discontinuas para las líneas de atrás, que no son visibles. Y ya tengo aquí la perspectiva militar del cubo, ¿vale? Bueno, marcamos también la posición de los ejes X, Y y Z, ¿vale? Con lo cual ya tengo todo. Tengo la militar, también con la reducción sobre el eje Z de 1/2. Bueno, tengo la militar, tengo la caballera. Y si hiciera figuras, lo mejor es encuadrarla dentro de las figuras que tengo. Por ejemplo, si me piden un cono, pues hago el cono inscrito, de manera que cojo los puntos medios, dibujo aquí la elipse, tangente en los puntos medios, y aquí la intersección de las diagonales me provoca aquí el vértice en la parte superior, con lo cual ya tendré ahí el cono inscrito. Podrían pedírmelo al revés, pedirme el cono y entonces hago el cubo. O decir, bueno, dado un cono, pues hacer el cubo circunscrito al cono, de manera que el vértice está en el punto central de la cara superior y luego la circunferencia de la base es tangente al cuadrado de la base de la figura, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, un cono en caballera, ¿no? Tenemos un prisma, aquí tenemos el prisma, el cono, el cubo, y lo mismo. Aquí la ventaja de esta perspectiva es que la circunferencia está en verdadera forma, la puedo hacer con compás, o bien coger aquí la circunferencia correspondiente más rápido, ¿no? Entonces, esta es la circunferencia. Y ahora tengo que unirlo con el punto medio del cono, donde se cortan las dos diagonales. O sea que este sería el vértice V, ¿no? Por lo tanto, esa es la representación del cono, ¿no? Si este punto queda más hacia aquí, imaginemos que tenemos aquí el cuadrado donde se va a inscribir. Aquí tenemos el prisma. Como es más grande, pues necesariamente ahora el vértice este está separado de la circunferencia de la base.
Entonces aquí sí que excede la circunferencia y por tanto estas líneas aparecen discontinuas, mientras que aquí el vértice, al estar centrado sobre la circunferencia, realmente no se marca más, se marcaría la posición del vértice si queremos así y luego la circunferencia, ¿no? Bueno, tenemos el cono en militar, ¿no? En otra perspectiva militar, recordamos que esta cara está en verdadera forma, eso quiere decir que este es un ángulo de 90 grados y aparece tal cual. Y luego la reducción en la altura que le pongamos, que en este caso es la mitad, ¿vale? Tenemos el cono, tenemos el cubo en militar, en caballera. Hagamos ahora la sonometría. Entonces, para hacer la sonometría, marcamos los ejes, podemos coger, para ir más rápido, una regla. Una regla ya de elipses, que esta regla de elipses isométricas, y ahora vamos a ver por qué es isométrica, es tal que ya me marca el ángulo de 120. Entonces, si coloco aquí este ángulo de 120, pues ya sé que a partir de este ángulo, que es un tercio de la circunferencia completa, me marca ahí los 120 grados, ¿no? Entonces tengo aquí ya los tres ejes. Entonces lo que hacía era, desde un punto, hacía una perpendicular a la prolongación del eje. Prolongo el eje, viene por aquí, hago la perpendicular. Para hacer la perpendicular tengo que trasladar el cartabón. Cojo aquí hago aquí la perpendicular y ahora esta misma medida la voy a repetir en todos los lados, ¿no? Entonces esta misma medida también va a venir a parar aquí y ahí tengo ya mi triángulo equilátero, ¿no? Es una sonometría isométrica que tiene los tres ejes que tienen ángulos iguales, ¿no? Por último, prolongábamos los ejes, a ver, prolongamos el eje y tenemos entonces ya que en la intersección de las semicircunferencias, hago centro aquí, con esa prolongación de los ejes, me dará ahí ese triángulo abatido. Está bastante mal dibujado esto. Bueno, lo mismo aquí. Esto, hago la semicircunferencia y ahora este triángulo realmente viene a parar aquí. O sea que si recorto este triángulo y este, puedo construir la pirámide, ¿no? Puedo hacer también este lado, ¿no? Bueno, por último, quiero hacer un cubo que tenga de cara cuadrada, pues esta que teníamos aquí, ¿no? O sea que en realidad el cubo en la sonometría va a quedar aquí y como es isométrica, este punto pasará por el centro y el contorno va a ser un hexágono regular, como habíamos visto, ¿no? Bueno, pues al hacer el abatimiento de esta cara triangular, pues la cara cuadrada me quedará aquí. Entonces lo único que tengo que hacer es colocar un cuadrado aquí en cada esquina, ¿no? Entonces esta será la planta de la figura y este será el alzado de la figura. Tengo ya ambas figuras, lo único que hago es proyectar sus puntos siguiendo la dirección del, si llamo este eje Y, sigo la dirección del eje Y, tengo aquí este punto. Todos van a ser iguales, pero bueno, lo hago igual. Tengo este punto, y si prolongo esta línea, y ahora aquí hago una paralela al eje X, pues tengo esta dirección, ¿vale? Si prolongo esta línea, pues lo mismo. Al prolongar esta, uno con esto y tengo esta dirección. Fijaros que aquí sale un rombo y es el cuadrado colocado sobre esta cara, ¿no? Ahora aquí hago una paralela al eje X y esta paralela me detecta esta vertical en este punto. Tengo otro rombo igual que este. Alguien se habrá dado cuenta de lo que dijimos antes, que esto efectivamente es un hexágono, o sea que todos estos vértices deben estar alineados con el centro, ¿no? O sea que podría hacer por aquí, si estuviera bien dibujado, una circunferencia que me detecta ahí los puntos del hexágono, con lo cual ya tengo el cubo en asonometría isométrica, ¿no? Vale, o sea que es este cubo y vemos que esta es una plantilla de elipses isométricas, porque si quisiera colocar, por ejemplo, aquí una circunferencia sobre esta cara, podría coger esta plantilla y encajaría perfectamente.
ya que la relación entre los ejes pues es la que nos da aquí 1 a 1,7, ¿no? Entonces vengo aquí y cojo, por ejemplo, esta elipse. Si lo fijamos, marca aquí esta posición del eje menor, ¿no? Y luego también los 4 puntos de los 2 diámetros conjugados. Bueno, pues trazo aquí la elipse. Sería un cilindro que realmente es tangente aquí en estos puntos de las aristas del cuadrado, ¿no? Entonces tenemos el cilindro, hemos cogido este, creo, sí, que tiene, hace esta base también. A ver, vamos a coger este que se ajusta más. Cogemos aquí la línea vertical del eje menor y hacemos aquí la otra circunferencia tangente, de manera que esto es visible. Y ahora estas dos tangentes paralelas al eje Z me definen ya ahí el cilindro en asonometría isométrica, ¿no? Bueno, tenemos entonces que todos los elementos quedan alineados. Eso quiere decir que si sobre este cubo coloco un cono, imaginemos que el cono viene por aquí hasta el punto medio, para que el cono es tal que aquí tenemos el eje de revolución y de simetría de la figura. Visto desde arriba, pues tenemos la circunferencia, entonces ahora habría que coger la circunferencia tangente a este cuadrado, ¿vale? Entonces marcaríamos aquí la circunferencia y si nos fijamos el diámetro este, pues es igual al de arriba, tiene que ser igual, ¿no? Porque en realidad es como si tenemos aquí una circunferencia que la vamos a girar y en una proyección ortogonal la circunferencia se transforma en una elipse que tiene el eje mayor de la elipse igual que el eje de la circunferencia. Bueno, pues esta es la sonometría y por último íbamos a hacer el cono. Entonces, siguiendo también siempre la dirección del eje Y, ya que todos los puntos están alineados, queda sobre la vertical, este es el vértice, hago las tangentes y ya tengo ahí el cono sobre el cilindro, ¿no? Bueno, pues esto es la forma de hacer la sonometría, que si cogiera ejes cualesquiera que formen un ángulo cualquiera, ya no tendría una sonometría isométrica, tendría una asonometría trimétrica. Por regla general salen con un ángulo cualquiera y va a ser la trimetría. Vamos a hacer caso trimétrico. Ahora ya no me vale esto que me definía aquí los 120 grados, ¿no? Un tercio de la circunferencia completa. Bueno, entonces hacemos dos ángulos cualquiera, aunque estos parecen simétricos, pero bueno, podemos variar un poco este eje y ya está. Vamos a hacerlo en otro lado para que no esté hecho a tinta. Entonces íbamos a hacer una asonometría, pero con una posición aleatoria de sus ejes, ¿no? Entonces cogemos tres líneas cualesquiera con ángulos distintos. Tenemos la primera, tenemos por ejemplo la segunda y tenemos ahora la tercera. Ahora aquí sí que parece que las tres son distintos ángulos, ¿no? Bueno, por último, hacemos desde un punto la perpendicular. Entonces cogemos esta línea, a ver qué, cogemos esta línea y bajamos una línea perpendicular. Vamos ahora a hacer una pirámide. Entonces tenemos aquí ya este segmento. Desde este punto también hacemos una perpendicular, siempre perpendicular a la prolongación del eje. Entonces, si nos fijamos, tiene que ser perpendicular a este. Entonces coloco aquí la regla y hago entonces esta perpendicular. Bueno, vemos que son distintos, no lo parece mucho, pero bueno. Y por último, si uno estas dos, también esta línea será perpendicular a la prolongación del eje, si está bien dibujado. Esta línea será perpendicular. Bueno, quería que fueran claramente distintos, pero casi parecen iguales. Bueno, no son iguales. Bueno, por último, en caso de que haya dos iguales y uno desigual, tenemos la dimétrica, ¿no? Dos iguales di. Si los tres son distintos, si los tres triángulos son distintos, tenemos la trimétrica. Bueno, por último, cogíamos el punto medio de esto y hacíamos la semicircunferencia. A ver, el punto medio parece que es este. Y aquí el punto medio. A ver.
parece que es este. Haciendo entonces las semicircunferencias cuyo centro es el punto medio de esos arcos, tengo el abatimiento de esa cara triangular, y lo mismo aquí. Ahora tengo el abatimiento de esta cara. Bueno, una vez que tengo el abatimiento, sé que este triángulo abatido va a caer aquí. Y este va a caer aquí. Bueno, por último, iba a hacer una pirámide y que la pirámide tenga, por ejemplo, base rectangular. Entonces la figura en cuestión, por ejemplo, puede ser esta. Hago las diagonales y tengo la planta de esa pirámide, ¿no? Y el alzado, a ver si tengo, bueno, pues puedo coger este. Entonces el alzado es esta forma triangular, entonces es una pirámide truncada, ¿vale? O sea que en realidad ya no va a ser completa, sino que tiene esta misma anchura y ahora termina aquí. Entonces bajo este punto y la pirámide viene por aquí. Bajo este punto viene por aquí. O sea que esta es la forma piramidal. Entonces habrá que quitar este trozo de pirámide. Podríamos seguir continuándola ya que tenemos ahí las dos. Bueno, pues aquí hacemos las dos, aunque vamos a representar solo la pirámide truncada inferior. ¿Vale? Bueno, pues simplemente colocamos las vistas aquí y rápidamente ya tenemos la perspectiva de... A ver, ¿dónde está el rectángulo? Aquí. Tenemos ya las vistas y por tanto solo tenemos que subirlas aquí. Tenemos esta vista. Si nos fijamos, la figura en axonometría va a ser algo como esto. Tenemos que tener esto claro. O sea, va a ser una forma piramidal aquí, así. Entonces, realmente en este plano tenemos un rectángulo y en este plano es donde tenemos que poner esto así. Y al hacer el abatimiento, pues queda al revés, queda así, ¿no? Bueno, pues tenemos que coger esto y colocarlo aquí, así, ¿no? De manera que esto, si viene a parar aquí, pues ahora viene a parar aquí. Entonces cojo esa forma geométrica y ya marco entonces la posición de la figura. Vale. Bueno, tenemos ya las dos figuras, ya las podemos proyectar. Entonces, siguiendo la dirección del eje Y, cojo esta medida y tengo que viene por aquí. Dirección del eje Y. Y ahora proyecto esto, dirección del eje Z. Dirección del eje Z. Y ahora aquí paralela al eje Y. Y aquí paralela al eje X. O sea que ya tengo esta figura, ¿no? Bueno, aquí la coloqué así, o sea que en realidad aquí no me vale colocarla así, así que aquí lo que tengo que colocar es la otra vista, ¿no? Entonces esta vista tendría que colocarla en este abatimiento, ¿no? O sea, tendría que colocarla de este lado, ¿no? O sea, ojo con eso, ¿no? Entonces, una de dos, o coloco esta bien para hacerla coincidir con esta, la vamos a colocar así, para ir más rápido, ¿no? Entonces la coloco aquí, ahora sí. La voy a colocar aquí. O sea que esta es la figura, la puedo reforzar. Deben estar en concordancia las dos vistas, entonces tenemos aquí la figura rectangular y ahora al proyectar este punto y este punto me cae aquí. Entonces hago una paralela al eje X y aquí una paralela al eje Y y ya tengo aquí la figura en planta. Este punto está alineado con este y ahora voy a proyectar aquí la altura de la figura, sigo en la dirección del eje Y y viene hasta aquí, por tanto aquí sigo en la dirección del eje X y viene por aquí. Levanto una vertical y ahora proyecto estos dos puntos, con lo cual ya tengo la figura completa, ¿vale? O sea, proyecto este punto siguiendo la dirección del eje X y proyecto este punto siguiendo la dirección del eje X, ¿no? Bueno, pues ya casi estaría. Si quiero puedo hacer el vértice e iría con más precisión, ya que si no tengo que marcar todos los puntos, ¿no? Entonces voy a representar el vértice y así ya voy a ir más rápido. Entonces tengo aquí el vértice de la pirámide completa. Entonces al hacer aquí la dirección del eje
del eje Y, pues ahora sé que ese vértice cae sobre la intersección de las dos diagonales, ¿no? Que es este punto, entonces una paralela al eje Z, paralela, y veo que corta aquí. Bueno, pues la pirámide al completo sería esta. Pero esta pirámide de repente me corta en este punto, me corta aquí, en este punto, en este de aquí atrás, me corta ahora en este de aquí y en este de aquí. Con lo cual ya tengo ahí la figura completa, ¿no? Aquí la tengo aquí en esta posición y vemos que todos los puntos están alineados, ¿no? De hecho, también cuando haga aquí esta vista, esta que tengo aquí, que es esta, ¿no? Pues al subir estos puntos quedarán exactamente la intersección de este con este, me da el punto. En la intersección lo mismo con todos, por ejemplo, este con este me da este punto. Bueno, hecha esta aclaración, ahora aquí será una línea paralela al eje X, paralela al eje X, aquí paralela al eje Y, paralela al eje Y, y ahora uno este punto con la base, y ahí tengo ya la pirámide truncada, ¿vale? Y lo mismo aquí, este con este punto, esto quedaría discontinuo por detrás, esto continuo, paralelo a X, y esto paralelo a Y. Bueno, pues esa sería la pirámide a la que le hemos quitado el trozo superior y nos quedamos solo con esto. Pues tendríamos esta cara lateral inclinada, esta cara superior y luego por último esta cara oblicua respecto al plano XZ, por ejemplo, ¿no? Bueno, asonometría de una pirámide truncada, asonometría trimétrica, porque los tres triángulos son iguales. Si estos dos son iguales, el método de ejecución es el mismo, pero la diferencia estaría en que son iguales y, por tanto, pues por ejemplo, esta sería, en realidad, dejaría este fragmento igual que este también, ¿no? Tendríamos la dimétrica si son los dos iguales y si los tres son distintos tenemos la trimétrica, ¿no? Si el triángulo es escaleno estamos en trimétrica, entonces bueno, podemos verificarlo rápidamente así. Al hacer este arco, bueno, casi coincide, no exactamente como lo hicimos a ojo, salió aleatoriamente bastante parecido, pero no es realmente dimétrico, es trimétrico, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí ya entonces la pirámide, tenemos el caso también del cubo, el cubo lo transformamos en cilindro y tenemos las otras perspectivas, la caballera y la perspectiva militar, ¿no? Hay que tener muy claro siempre el cubo, porque si sabemos el cubo podemos construir cualquier figura dentro, ¿no? O sea que militar de cubo, caballera de cubo y dentro el cono, caballera de prisma, perspectiva asonométrica de una pirámide a la que le hemos quitado un trozo, trimétrica si es escaleno el triángulo, y bueno, esas serían las perspectivas fundamentales. Nos quedaría la cónica y lo hacemos rápidamente y ya concluimos. Bueno, en perspectiva cónica teníamos que simplemente un plano de cuadro, PC, un plano del suelo, plano horizontal, plano geometral se llama, y un punto de vista V, ¿no? Bueno, pues lo único que hay que hacer siempre, si tenemos un cuadrado, una línea cualquiera, hacemos a esta línea una paralela por V y tenemos su fuga, por tanto la perspectiva de A es A', ¿vale? La perspectiva de B, una paralela, me detecta aquí su fuga será esta, B', o sea la perspectiva de B, B'. Y por último la perspectiva de una línea oblicua, que es una línea 45 grados en este caso, pues hago la paralela y la perspectiva de esa línea sigue esta dirección, tiene esta fuga, corta aquí, la perspectiva de la recta M es M'. Y como pasa por estos dos puntos, pues pasará por este y por este. La perspectiva de ese cuadrado es este. ¿Qué quiere decir? Que este cuadrado que tenemos aquí, que lo vamos a marcar diferenciado así con un tono, este cuadrado el Señor realmente lo ve
exactamente aquí, ¿vale? O sea que si alineamos este punto con este, pasa por el punto de vista. Y podríamos bajar una vertical y hacer aquí un plano que pase por V, ¿no? Para verificarlo, ¿no? Bueno, pues esto es el fundamento espacial, pero vamos a verlo en dibujo. En dibujo es mucho más sencillo. Entonces tenemos, en dibujo hacemos la línea horizontal, es esta línea del PC, y hacemos dos paralelas. Bueno, vamos a coger esta regla mejor. Entonces tenemos línea del PC, línea, vamos a colocar ya, aprovecharnos de esto. Entonces cogemos aquí línea del PC, aquí posición del punto de vista, aquí detrás los dos cuadrados que los vamos a convertir en cubos. Vamos a coger uno en posición frontal aquí y uno en posición oblicua, vale, así. Bueno, pues simplemente es, ¿cómo ve este señor estos dos cuadrados si aquí hay un cristal y tiene que dibujarlos, ¿no? Bueno, pues ese cristal lo trasladamos y lo giramos, ¿no? Entonces tenemos la línea de tierra que corresponde a esta y tenemos la línea del horizonte, que es la altura a la que está el señor, que es esta línea, línea H, ¿vale? Entonces marcamos el horizonte, por ejemplo, que esté a esta altura. Bueno, por último, prolongamos esta línea, tenemos aquí la traza, al prolongar esta línea. Prolongamos esta línea, tenemos aquí la traza que es donde corta el cuadro, ¿no? Y tenemos aquí esta traza. Subimos mediante líneas verticales esos 3 puntos, 1, 2 y 3. Vale, y ahora por V hacemos paralelas a las dos líneas del cuadrado, a esta y a esta, y tenemos entonces la fuga. O sea que aquí queda una fuga y aquí queda la otra, ¿vale? Bueno, pues la fuga siempre la subimos aquí al horizonte mediante una vertical y la fuga al horizonte. Bueno, por último, lo único que hacemos es, estas dos líneas van a esta fuga, o sea que sus trazas irán a esa fuga. Aquí tenemos ya la perspectiva de esas dos líneas. Estas dos salen de estos dos puntos y van a esta fuga, siguen esa dirección, entonces irán hacia esa fuga. Bueno, eso quiere decir que el señor ese cuadrado lo ve aquí, ¿vale? Mientras que el otro sigue esta dirección, eso quiere decir que la traza queda aquí, sigue esta dirección, la traza queda aquí y una paralela por V tenemos su fuga. La fuga la subimos aquí arriba y las líneas vienen por aquí, desde aquí hasta ese punto y hasta ese punto. No, perdón, hasta este punto. O sea que hemos subido estas dos, van hacia allá. Y por último, una línea a 45 grados, por ejemplo, viene por aquí, hago una paralela, no tiene por qué coincidir con esta, y tenemos la fuga de esta línea. Sale de aquí y va a esta fuga, ¿vale? Unimos este punto con este y corta aquí. Por lo tanto, haciendo una horizontal ya tenemos ahí la perspectiva del cuadrado. Bueno, pues esa es la solución a la perspectiva de ambos cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que este cuadrado que tenemos aquí, este cuadrado que marco aquí con un rayado y este que marco aquí con otro rayado, aquí aparece exactamente aquí y aquí aparece exactamente aquí. Vale. Y eso sería exactamente como lo ve ese señor y lo podemos verificar así de fácil. Lo recortamos. Recortamos exactamente esto. Bueno, y si esto lo colocamos aquí y ponemos el punto de vista exactamente a esta distancia, veremos que si esto es de cristal y desde este punto veremos los dos cuadrados coincidentes, y este cuadrado coincidente con este, o lo que es lo mismo, si dibujamos lo que hay detrás, pues lo dibujaremos aquí, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento de la perspectiva cónica, ¿no? Para dos cuadrados, ¿no? Uno en posición frontal y otro oblicuo. Bueno, pues tenemos la perspectiva cónica, tenemos el sistema diédrico, la caballera, tenemos la militar y por último la axonométrica. Y son todas las perspectivas que habría que controlar, ¿no?